en este momento de tecnología con el experto Alcides León. Alcides, le quiero pedir disculpas, el otro día se me fue el tiempo y realmente que cuando quedan 5 minutos para una entrevista no vale la pena. Y bueno, el respeto que se merece el entrevistado, sobre todo los temas tan importantes como es la tecnología. Muy buenas tardes, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Buenas tardes, Pedro, no te preocupes. Y querías hablar de temas muy interesantes, ¿no? Además. Sí, además que estoy muy intrigado porque sabes que yo sigo mucho Wall Street, es mi termómetro de las noticias, de todo lo que pasa, y siempre la tecnología se refleja ahí, dónde está invirtiendo la gente, dónde no, si van a crecer las empresas. Y bueno, llegó la inteligencia artificial y se impuso esta semana en empresas como Nvidia, que había caído muchísimo, AMD, también Apple subió muchísimo, Tesla. Y es impresionante cómo de repente, bueno, la gente dice, ahora vamos a invertir y vienen todos estos fondos y colocan ahí. No sé si me quieres hablar un poco de este tema de la inteligencia artificial. Y bueno, inteligencia artificial es el gran tópico de estos días, no solamente por las promesas que nos hace de que va a prestarnos servicios interesantísimos a todos sus usuarios, sino por un lado porque están las preocupaciones de algunos científicos de que esto pueda llevar hasta la destrucción del mundo, y por el otro lo que tú dices, estamos viendo que Nvidia se convirtió en una compañía de 1 trillón, lo que sería para nosotros realmente 1 billón de dólares, es decir, 1 millón de millones, gracias a este boom de la inteligencia artificial y que el software y el software de la inteligencia artificial corre muy bien sobre el hardware gráfico, de procesamiento gráfico, que es el que se presta más para eso, y por eso los fabricantes de tarjetas gráficas como Nvidia han tenido una oportunidad increíble de negocio, y al momento que se están construyendo data centers para soportar las iniciativas de inteligencia artificial, requieren mucho más de estos procesadores especializados que de los procesadores más comunes que nosotros conocemos, como podría ser el caso de los chips de ARM o los chips de Intel, que normalmente vienen en muchas de estas computadoras. Así que es interesante porque compañías como Apple o Microsoft lograron estas metas en el 2018, en el 2019, también Amazon y Google son las otras dos empresas de este grupo de tecnología que lo han logrado, y nadie esperaba que fuera Nvidia, o muy pocos esperaban que fuera Nvidia la que pudiera llegar a ese valor, ¿no? Así Claro, que un es trillón de interesante. dólares. Ajá. Y supera a muchas compañías de tecnología. Y lo peor es, hay una gurú del mercado que se llama Cathy Woods. Ella maneja uno de los fondos que impulsó a Tesla a lo que era. Entonces, antes de que se disparara Nvidia, vendió toda su posición y todo el mundo la ha criticado, pero ella dice que si ella tuviera un juego por alguna empresa en inteligencia artificial, sigue siendo Tesla, y que también ha subido. Pues tampoco es que le fue tan mal, ¿no? Exactamente. Además, recuérdate que venimos impactados fuertemente por la pandemia, y digamos que hubo un incremento de máquinas, de compra de máquinas al principio de la pandemia, que nos dejó sin stocks, y entonces después empezaron los problemas de la cadena de suministros en China, y eso hizo que todos los CPUs, o los GPUs, mejor dicho, o sea, las unidades de procesamiento gráfico que normalmente usaban los jugadores, empezaran a escasear. Y eso coincide además con el boom de otra parte que también tiene que ver con la economía, que son las cibermonedas, las criptomonedas, porque las criptomonedas para ser minadas Ujú. necesitan normalmente este mismo tipo de procesadores. Así que ha sido una cadena tras otra, digamos. Primero el boom del gaming, después el boom de de las criptomonedas, y ahora el boom de la inteligencia artificial, lo que ha llevado a estas empresas a crecer de una manera tan impresionante, Pedro. Interesante comentario. Gaming, criptos y ahora la inteligencia artificial. Una pregunta. Ayer estaban tratando de ponerle una demanda a Elon Musk, que es bueno el fundador de Tesla y tantas empresas. Ya vamos a hablar también del chip ese que le aprobaron para ponerle en el cerebro a los humanos. Eso es el futuro. Pero ya vamos a hablar de eso, de su empresa. Pero lo querían demandar la gente de Dogecoin porque por manipulación del mercado. Pero ¿cómo van a demandar? ¿En dónde? Si las cibermonedas, el principio es que son libres y no pueden tener regulación de nadie, ¿no? Seguro. Bueno, en principio es eso la idea, ¿no? Detrás de las criptomonedas es esa libertad y esa falta de regulación por parte de los estados. Pero lo demás, lo segundo, es que se parece mucho a películas que ya hemos visto, y literalmente películas, donde una persona con una posición privilegiada dentro de una empresa o de una organización utiliza esa información privilegiada para
comprar o vender acciones de la empresa, o en este caso comprar o vender criptomonedas. Además de que el mismo Elon Musk en sí, con solamente colocar, por ejemplo, el logo de Dogecoin como el logo de Twitter por unos días, etcétera, tiene el poder de influir sobre el precio de la moneda, ¿no? Entonces, tú que sabes más de esto que yo, en lo que es el manejo de bolsa, sabes que eso es un tema muy, pero muy delicado para la Security Exchange Commission, la SEC, que maneja esto en Estados Unidos, que se use información interna para saber cuándo vender o no, y eso al momento de que los bancos van o las grandes empresas pueden ir a quiebra, por ejemplo, el que haya usado esa información privilegiada y haya vendido sus acciones puede ser un delito muy, muy grave, ¿no? Entonces... Es así, porque es información privilegiada, es manipulación del mercado, pero después de todo, fíjate que no le afectó mucho a la acción, y bueno, lo ignoraron. Ahora sí me interesa este tema, ya te saco el tema económico que te tengo fastidiado. Mira, vamos a hablar. No, para nada. Neuralink. Eso es el futuro. Como hoy veía un gráfico que te tiene que perforar el cerebro y lo ponen el chip por encima de la glándula pineal, y tendrá esto algo por detrás de que quiere que nos comuniquemos por telepatía a los seres humanos. Seremos unos ciberhumanos. Sí, bueno, hay mucho que se está haciendo desde hace tiempo en esta área, ¿no? De intentar mezclar y crear una máquina que pueda tener componentes biológicos, aunque el componente biológico seamos nosotros, ¿no? Inclusive. Entonces, el que recibiera de alguna forma el permiso Neuralink para poder hacer implantes es un hito enorme. Lo que quieren hacer ellos está asociado en principio para hacer pruebas con gente que ha tenido problemas, que ha perdido, por ejemplo, el control neurológico de sus músculos o algo por el estilo, y entonces ellos intentan de alguna forma hacer esos puentes, ¿no? Y ha habido casos que no tienen que ver con Musk directamente en este momento, donde hay personas que han empezado a recuperar el uso de sus miembros, de sus extremidades, a través de implantes neurológicos. Ellos lo quieren llevar como, digamos que, el próximo estado, o el estado del arte, como dicen en inglés. State of the art. Exactamente, de lo que sería la interfaz hombre-máquina, de cómo el hombre puede relacionarse con la máquina, ¿no? Entonces, ese es el propósito de Neuralink, que fue fundado ya hace como 7 años, si mal no recuerdo, en el 2016, para generar interfaces entre el cerebro y la computadora, pero interfaces que tenían que ser implantadas en las personas. Entonces, hasta ahorita habían sido simplemente, digamos que, pruebas teóricas, pero lo interesante es que ellos ofrecen que las primeras aplicaciones van a ser curar parálisis, inclusive también casos de insomnio. Y además llegaron a decir que podríamos tener una especie de aquella serie de los 70 que se llamaba El Hombre Nuclear o El Hombre Biónico. The $6 Million Man. Exacto, en inglés. Man, que aquí se conocía como El Hombre Nuclear. Donde Steve Austin, que era un astronauta, sufrió un accidente y lo reconstruían. Bueno, ellos están ofreciendo más o menos esto, ofreciendo una supervisión, ofreciendo recuperación de uso de casos por parálisis, etcétera. Pero claro, tenía que tener el aval de la FDA, que sin ellos no pueden hacer nada para eso, que es la oficina que en Estados Unidos supervisa todo lo que tiene que ver con medicinas y procedimientos quirúrgicos, y el lograrlo es realmente una notición, pero completo. ¿Qué podemos esperar de esto? Bueno, en principio, simplemente esto, solución a problemas muy específicos con personas que están altamente afectadas y que no tienen ningún otro tipo de posibilidad de recuperación. Pero en un futuro podemos esperar mucho más, como que la gente vaya a hacerse esto como si pueda hacerse una cirugía estética o correctiva de miopía, por ejemplo. Así que el futuro es enorme si esto funciona. Es así. Bueno, pero entonces, ¿qué nos depara el futuro como seres humanos? La inteligencia artificial va a reemplazar a la grande a los grandes lo que son las redes, por ejemplo, el Instagram, el TikTok. Sí, bueno, la inteligencia artificial es un concepto que primero hay que entenderlo bien, y no lo estamos entendiendo, y todos tenemos un poco de miedo y un poco de, digamos que, de cautela al verlo. Pero lo primero es que si hay un grupo de científicos, entre los cuales está Sam Altman, que es el CEO de ChatGPT, bueno, de OpenAI, que es la empresa que está por detrás de eso, que nos dice
que debemos mitigar el riesgo de que tengamos una extinción proveniente de la inteligencia artificial y que eso lo podemos comparar además con las pandemias y con las guerras nucleares, yo creo que hay que prestarle atención a lo que está ahí, definitivamente. Pero eso sería en una etapa, digamos que más avanzada. Muchos teóricos hablan de 3 etapas, como bien tú me comentabas por correo. Hablan de una primera etapa que de alguna forma la inteligencia artificial no sería sino lo que estamos viendo ahorita, que es el inicio, que es la que llaman algunos inteligencia artificial estrecha, por decirlo de alguna forma, o limitada, ¿ok? Y después de eso, si ya vienen etapas posteriores donde la inteligencia artificial empieza a ser mucho más creativa y ya puede pensar, y es la última donde piensa más que los humanos. Entonces, las 3 etapas son, Pedro, primero hago una tarea y la hago bien, más o menos comparable a los humanos, pero es una sola tarea. La segunda etapa, que es la inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma más ancha o más profunda, hago varias tareas y las hago bien de manera comparable a un humano. La tercera, que es la que la gente le tiene miedo, es hago las cosas mejor que el humano y puedo llegar a pensar que el humano me es innecesario. Estamos un poco lejos de todo eso, aunque algunos teóricos dicen que la segunda etapa, cuando la alcancemos, nos llevará a la tercera muy rápidamente. Por ahora. Ajá. Bueno, Terminator, que es la película de Arnold Schwarzenegger que nos enseñó todo lo que iba a pasar en el futuro, que venían del futuro para advertirnos a los humanos. Pero parece que están van a hacer un guión y van a hacer una película ya actualizada con el tema de la inteligencia artificial. Va a ser bien interesante, ¿no? Sin duda. Bueno, James Cameron hizo una entrevista hace pocas semanas, donde en la entrevista que él concedió, él decía que si Skynet, que es la computadora que está detrás del desarrollo de los Terminator y la que logra dominar el mundo hasta que llega un humano que se opone, y por eso mandan un Terminator al pasado para evitar que ese humano exista. Bueno, Skynet terminaría con el mundo probablemente de una manera muy parecida a lo que estamos viendo ahorita con los fake vídeos estos, con todas las fake news y con muchas cosas que sería sembrando sesgos, ¿no? Es decir, según James Cameron, lo que pensaría Skynet para hacernos en cosas como lo que se dijeron ya en el Brexit, ya como lo que se hizo en la elección primera con Trump, ya como lo que se hizo en la elección posterior, en la segunda donde Trump no resultó electo, y lo que estaríamos viendo a nivel de otros lados. O sea, habla de mucha desinformación y crear patrones de conducta que nos hagan exterminarnos a nosotros mismos. Y esa entrevista está disponible en la red y la pueden buscar y es muy, pero muy interesante para revisarla. Okay. Bueno, también tenemos estas nuevas tecnologías que vienen en los carros, no vamos a tener que manejar, no vamos a tener que trabajar, tenemos las profesiones dinosaurios, tenemos todo lo que los estudiantes para que van a estudiar, si todo se lo puede hacer la inteligencia artificial, hasta escribir, periodistas, hay tantas cosas que están cambiando y también profesiones. Entonces, ¿para qué va a existir el ser humano? Llegará a la conclusión la inteligencia artificial que ya no somos necesarios. Bueno, la primera palabra de tranquilidad es que desde que tenemos procesadores de palabras súper buenos, con correctores, etcétera, no hemos tenido ningún otro Cervantes ni ningún otro Shakespeare, ¿no? Así que sea tan notable. Así que no es que abundan. Tenemos gente que tiene unos niveles muy, muy buenos, sin duda alguna, los que ganan los premios Nobel, los que están a esos niveles académicos muy altos, pero no es que tenemos una avalancha de personas, o sea que la herramienta en sí no necesariamente va a poder hacer la cosa. Segundo, hasta el momento la inteligencia artificial que tenemos se basa en lo que ya hemos hecho los humanos. Entonces tiene sesgos y tiene fallas muy, muy fuertes. En algún momento se han usado programas de reconocimiento de rostros, por ejemplo, basados en archivos de las entidades federales de algunos países y de algunos estados en Estados Unidos, y han resultado racistas, pero es que resulta que el racismo está implícito en la base de datos que tenías. O sea, hay que curar muy bien todas esas bases de datos, Pedro, para quitar los sesgos que podemos tener nosotros alrededor de eso. Entonces, no puedes permitir que una inteligencia artificial, por ejemplo, detecte a alguien de una raza extranjera o con un color de piel distinto, y por eso le asigne una mayor probabilidad de que sea una persona peligrosa, un sujeto peligroso o algo por el estilo, ¿no? Así que eso nos deja entrever de que va a haber un trabajo enorme que no había antes, que es la curaduría de la información existente. O sea que hay trabajos que se van a desplazar. A lo mejor no eres el que genera la carta, pero sí eres el que tiene que, de alguna forma, leerla. Hemos visto recientemente, no sé si tuviste chance de leerlo, una entrevista que costó el puesto en la revista al editor y más
donde pusieron a la inteligencia artificial a responder por Michael Schumacher, el piloto de Fórmula 1 que tuvo un accidente fuera de las pistas, en una pista de esquí, pero fuera de las pistas de Fórmula 1, y que ha estado retirado de la opinión pública porque no sabemos además la capacidad cognitiva de él cómo ha quedado. Y eso causó realmente furor, especialmente en Europa, de cómo se había tomado la libertad de suplantar la personalidad de Michael Schumacher con una inteligencia artificial y se había publicado como si fuera una entrevista. Entonces hay muchos temas éticos que también van a necesitar de alguna forma todo lo que es la supervisión de los humanos. Entonces casi todas las revoluciones que hemos vivido han terminado cambiando los trabajos, pero no dejando a la gente sin trabajo realmente. O sea, algunos sí, por supuesto, porque no avanzan con la tecnología, pero se crean nuevos puestos de trabajo en otros lados. Y generar un prompt para la inteligencia artificial, que es la orden que uno le da a ChatGPT, a DALL-E o a cualquier otra de estas herramientas, para que haga una imagen de calidad o para que te genere una carta de calidad, o eso es complicado. Tú lo habrás visto, Pedro, me imagino. Sí es, sí es. Mira, se me acabó el tiempo, Alcides, hoy sí te puedo dar el tiempo que te mereces. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad, Pedro, y saludos a todos los que nos escuchan. Y te invito la próxima vez, cuando puedas, estés en Caracas, que estés aquí en el estudio, ¿ok? Fantástico, como un placer para mí. Muchísimas gracias. Alcides León, experto en tecnología. Vamos a escuchar la música del circuito Éxito.